Chicos, abran cámaras, abran cámaras. Es importante tener la cámara encendida. Tú no vas a un entrenamiento con los ojos cerrados. Tú vas a un entrenamiento con los ojos abiertos. Muy saludadora, Katherine, mira. Ajá. Ok. Está con Joa. ¿Cómo se encuentran? ¿Quién elige compartir? ¿Qué tal ha sido tu día? Yo diría que mi día muy provechoso, muy activo y ahora más contenta porque en esta no me das tanta gallina, Jano. Ah, ay, Dios mío. El victimato tenía que salir de por medio. Esto, aprovéchate de mí. Dios mío. Se imagínate. Ay, usted no me da gallina. No, yo elijo que me la des, toda la que quieras. Imagínate el victimato de por medio, gente. De nuestra graduada y oficinas. Pero en fin. No, yo soy feliz de que este hombre me coache. Me da súper duro, pero yo soy feliz. Él me hace crecer todos los días. Jesus Christ. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches a todos, Shirley. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas Sandra. noches, bienvenidos. Yo voy a Gracias. apagar mi cámara porque voy conduciendo. Discúlpeme. ¿Se puede? ¿Puedo hacerlo? Yo no creo que sea lo mejor. Que conduzca y esté en este módulo. Ay, pero ya estoy llegando a mi casa. Ahí voy. Conéctese cuando esté en casa. La Ok. seguridad de la humanidad y la suya es primero. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos. Gracias por venir. Muy contento con la invitación de ingeniería acerca de este módulo, en el cual vamos a ver un valor que comúnmente hablamos en los entrenamientos. Principalmente se ve en el entrenamiento básico. Pero yo considero, sin que yo tenga acceso a la verdad, que es una distinción que comúnmente se va devaluando conforme va avanzando el entrenamiento, como va avanzando el programa de liderazgo. Se llama Ser tu Palabra. Muchos de nosotros hemos sido partícipes de estar siendo nuestra palabra. Y muchos de nosotros también en muchas ocasiones hemos sido partícipes de no ser nuestra palabra. Entonces, quiero que nos demos cuenta y que reflexionemos el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado por hecho que estamos siendo la palabra y cuántas veces nosotros asumimos y no llegamos a captar que no estamos siendo los acuerdos que estamos prometiendo a lo largo de nuestras vidas? Entonces, lo primero es como una pequeña reflexión el día de hoy y que tú puedas notar cuántas veces eres tu palabra y qué significa ser tu palabra. Yo creo que ser tu palabra es alinear lo que digo, lo que hago y el resultado que estoy comprometido a crear. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en esa jugada de hacer promesas? Y creo que nosotros cuando hacemos promesas, para toda promesa hay una recompensa, pero también para cada promesa que hacemos hay un precio a pagar. Entonces, te voy a invitar a que participes el día de hoy, a que estés con nosotros, que nos compartas qué tú captas cada que hablamos de ser la palabra, que tú te inventas que es el valor de ser tu palabra. ¿Alguien quiere participar esta noche? ¿Alguien elige participar? Solo uno, ¿eh? No todos, no es necesario que todos participen. No se amontonen tampoco. Hola. Pues, hola. Hola. 3 a la vez. Vámonos, 3 en 1. Hola, buenas noches. Damas primero, después de los hombres. Bueno. Dale. Buenas noches, mi nombre es Ginette, te estaba escuchando atenta, me encanta esa distinción que acabas de hacer.
porque creo que con el tiempo se nos va como olvidando el cassette a veces. Y creo que ser tu palabra implica compromiso, integridad, responsabilidad contigo mismo y responsabilidad con mi contexto. Gina, Gina me dijiste, ¿verdad? Ginette, Ginette. ujú, ¿De dónde eres, Ginette? de Colombia. Colombia. ¿Rola? No, soy de Santa Marta, pero viví en Bogotá desde los 15 años. Ah, entonces en costeño, ¿no? Sí, Costeño. Muchos costeño. años trabajé en tu país. Oh, Ok. sí. Tengo una pregunta, que tú me has traído mucho valor en lo que has hablado y yo estoy atento en lo que tú hablas, en tu conversación. ¿Por qué la gente se le olvida? ¿Por qué la gente se permite dejar de ser su palabra? ¿Qué tú tienes para decir? Bueno, qué buena pregunta. Eh, Creo, o más bien pienso que, pues como el modelo de diseño humano, cuando nos tiraron luego aquí al contexto, el contexto y lo que vivimos todos los días tiende a absorbernos de alguna manera y es cuando tú te tienes que recordar que si tenemos un modelo ser humano, pero bien vivimos en el contexto, pero el contexto no nos debe arrastrar. Y es cuando tienes que interiorizarte y saber que tú tienes un gran valor y que tú eres una prioridad infinita al 100 y como eres una prioridad, eres íntegro, responsable y debe ser tu palabra. Entonces creo que es algo que muchas veces por eso tendemos a no cumplir acuerdos o a no ser nuestra palabra, pero creo que todos lo podemos trabajar todos los días. ¿Tú eres entrenadora? No soy entrenadora, ¿O te has pero entrenado? sí, me he entrenado en cuántica, soy enfermera en temas de salud mental. Ok. Y pues tuve una de las mejores entrenadoras, a Shirley, querida de mi senior. Y pues para mí el proceso de transformación y el proceso de cuántica que viví fue de gran valor. Y si tuviera que repetirlo 100 veces lo haría porque creo que todos los días tú trabajas y al final lo que te lleva de transformación y cuántica todos los días te lo enfrentas en la vida, ¿no? Y es cuando ves si sí, si tomaste o si estás trabajando. Pero no. Tu respuesta no es inusual. O sea, mi escucha me dice, la respuesta de ella no es una respuesta usualmente que un participante daría. Tu respuesta está más elevada. Mi escucha me permite captarlo. ¿Con quién te entrenaste en cuántica? Jorge Ramos. Oh, ya, con mi amigo Jorge. Ujú. Ya capto. Sí, tu respuesta no es una respuesta usual de un participante. Lo captas bastante bien. Muy buen punto. Gracias. Felicidades. Un aplauso. Muy buena su respuesta. Muy Gracias. buena. Tomo Okay. con mucha humildad tu comentario. Creo que todos los días trato de seguir creciendo y seguir evolucionando. Excelente, gracias. ¿Alguien Gracias más? a ti. ¿Por qué los seres humanos caemos en, en dejar de ser nuestra palabra? No me vayas a decir idem a lo que dijo Gina, ¿eh? Dime. Yo siento que tiene mucho que ver con la relación contigo mismo, Ujú. porque digamos que cuando tú contigo te permites faltarte a ti tantas veces, por la razón que sea, en el aspecto que sea, como cuando dices, voy a hacer ejercicio todos los días, pero a la hora 20 no es todos los días, un día sí, un día no. Entonces, esa misma relación que tienes contigo, empiezas a proyectarla en tu contexto. Ok, bien, buena. ¿Alguien más? Calhu. ¿Calhu pronuncié bien? Pues, ¿me escucha? Calú. Calú, perdóname, No, Calú. está bien, no se preocupen, no es necesario ¿De saber. dónde eres, Calú? Soy chilena. Chilena. Sí, chilena. Y mi nombre es hindú. Ok. Bueno, porque las personas no son su palabra
son por muchas razones, no solamente hay una. No solamente el contexto, no solamente el contenido, es tu historia familiar, son tus traumas de la infancia, son tus miedos, son tus restricciones, son tu forma de ver la vida, la forma en la cual te desenvuelves en la vida también, cómo fuiste criados, cuáles fueron tus ejemplos en tu juventud, en tu niñez. O sea, es todo un proceso, porque a veces el contexto dice, amplía todo, pero esas cosas sí van generando valor y van generando un valor positivo, un valor negativo. Ahora, todas esas cosas también te van ayudando a enfrentar el mundo de una forma como tú eres o como tú crees que es lo correcto o como tú crees que debes responder al mundo, porque nadie te enseñó a vivir la vida en realidad. Nadie nos enseña a vivir la vida. Vivimos la vida por ejemplos, por el ejemplo que vi de mi papá, de mi mamá, y si no los tuve, con quien me cuidó, la relación que tuve con mi educación estudiantil. O sea, todo va a depender en qué nivel me encuentre yo emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, y todas estas áreas de desarrollo sociales que tenemos, va a depender qué tanto puedo llegar a ser o no mi palabra. Ok, gracias. Déjame traer esta conversación como la dijo Gina. ¿Qué tal que los seres humanos no estamos siendo nuestra palabra? No lo escuches como una verdad absoluta, escúchalo solamente como una conversación por diseño. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano por diseño vive en corriente. Entendemos, somos muchos latinos, ¿no? Pero entendemos lo que quiere decir el término corriente o la corriente. ¿Sí se entiende el término de lo que quiero decir o no? Sí, dame deditos si me entiendes. ¿Como lo que todo el mundo hace? Como el contexto en el cual estamos viviendo. Como digamos, la pecera en la cual fuimos arrojados. Todos estamos viviendo en corriente. Y nosotros, cuando vamos al proceso transformacional, comúnmente decimos, ¿ok? Me salgo de la corriente, ¿ok? Yo no estoy en la corriente y ahora tengo distinciones. Pero ahí, ¿qué es lo que hacemos cuando... ¿Has visto? ¿Te ha tocado ver? Quizás tú lo has hecho y no te culpo, que de repente la gente decimos, me junto con gente transformada y me dejo de juntar con gente que no ha vivido el proceso porque ahora me apego más o soy más afín a la gente que tiene transformación. ¿Has conocido gente así o inclusive te pasó a ti en tu vida? ¿Sí? Okay. Y es porque dices, es que yo me salí de la corriente. Yo realmente vivo ahora las distinciones, puedo distinguir cuando alguien es víctima o cuando alguien es fuente, bla, 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 piripiripirup. Pero lo que tengo para decir es que a pesar de que nosotros tomamos el entrenamiento transformacional, nosotros vivimos en la corriente. Es decir, ser humano es ser la corriente. Ahora, si somos la corriente, ¿cuáles están siendo las prácticas comunes que la corriente tiene allá afuera? Si le podemos llamar allá afuera, que en realidad no es allá afuera, porque nosotros estamos también en el allá afuera. ¿Cuáles están siendo las prácticas que podemos llegar a notar de los seres humanos, el planeta, nuestras familias, nuestros amigos? ¿Cuáles creen que son las prácticas? Sin juicio. Simplemente, ¿cuáles son? Yo quiero opinar. Por favor, Laura. A mí, ahorita que estoy en México, y así pues estaba hablando con Juan Carlos hoy en la mañana sobre eso de la corriente, que ya no me quiero juntar con gente que no es transformada porque siento como que piensan tan diferente. A mí se me figura que las prácticas de la gente son como quitadores todos, que quieren que el gobierno nos dé, mi mamá me dé,
mi patrón ya no me da, no me van a dar aguinaldo, no me dan vacaciones y viven en un, como en una miseria porque nos encanta, porque es más fácil ser víctima, pero no sabíamos que éramos víctimas. Como la gente, yo aquí veo, yo creo que no conozco ningún transformado aquí y yo lo puedo notar que toda la gente vive como en victimez, entonces yo como que se me figura que es más fácil vivir como en la flojera que estirarme para llegar a tener o ser alguien. Es lo que yo veo. La Claudia, Acaba- ¿verdad? o sea que estoy dando el módulo para ti exactamente con lo que platicaste el día de hoy. Sí, puedo tener una. No entendí, perdón. Sí, que estoy dando el módulo prácticamente para ti, como Sí, si fuera planeado para ti el día de hoy. sí, lo estaba hablando con Juan Carlos hoy en la y le decía que ya como venir a quedarse aquí a México, aunque era tu sueño de toda la vida y teníamos el alma aquí, ya cuando llegas ya no es lo mismo porque saliste de la pecera, te notaste que estabas en el océano y no sabíamos. Y ahora llegar otra vez a la pecera dices, no mames, estoy otra vez en la pecera, aquí está todo bien cortado y toda la gente te adora. Toda la gente ¿En qué parte de México estás? en Jalisco. Soy cerquita de Guadalajara, es un pueblo. Ok, bueno, no sé si tú sabes esto. México tiene más de 1000 centros de transformación. No sabía. Yo creo que es el país que debe tener más centros de transformación de América Latina. No sabía. Te vas a encontrar a mucha gente transformada, pero eso no es lo importante. ¿Perdón? ¿Será que viven en una isla? ¿Se fueron a vivir a otro lado en México? Ok. No, mira, déjame traer esto al frente. Dijiste algo bien valioso también, muy valioso. ¿Por qué la gente vive desde una conversación víctima? Cualquiera puede participar, no es para Laura la pregunta. ¿Por qué es más fácil vivir siendo una víctima? ¿Por qué es más fácil romper a tu palabra? ¿Por qué es más fácil justificarnos? Hace un momento estaba en una reunión y me di cuenta cuánta gente llega tarde a las reuniones. ¿Por qué es más fácil estar tarde que ser tu palabra y ser puntual cuando tú das tu compromiso? Porque es más cómodo, es algo que traemos desde muy atrás y es más cómodo vivir ahí y decir no sabía o no pude. Y pues como dices tú, vivir como víctima, eso es más cómodo y es como lo que siempre hemos traído, porque nuestro entorno es así. Y si eres uno más, si estás en esa corriente, no se nota, nadie nota que estás como ellos. Y como dice Laura, apenas sales un poquito, te das cuenta de que hay algo mejor. Y es difícil regresar a lo mismo. Es difícil regresar cuando la gente no le importa y de hecho te juzgan porque está tratando de cambiar. Todo el mundo dice, ¿por qué lo haces? Te vas a enfermar, te va a dar un shock, te va a dar algo, contrólate, bájale. Pero pues solo eso se logra cambiar. Sí, vuelve a traer este ejemplo. Las prácticas culturales nos generan a los seres humanos la posibilidad de llegar a ser víctimas. El lenguaje cotidiano latino es permisible a ser víctima. La mayoría de ustedes tienen una ventaja, culturalmente hablando. ¿Para qué la gente en Estados Unidos comúnmente para qué entrena? O sea, es decir, la gente en los Estados Unidos, comúnmente a los niños, comúnmente en los colegios, son distintos a las escuelas en México o a las escuelas en Chile probablemente o en Colombia. No. Con mi país no te metas porque yo aquí aprendí a llegar tarde. En mi país nadie llega tarde. No. Por favor. Escúchame, ¿qué es lo que comúnmente que aprendemos que culturalmente?
probablemente, no estoy diciendo que así sea, culturalmente, para qué entrenan en Estados Unidos y para qué entrenan a lo mejor en México, en Colombia, en Perú o en algún país? ¿Cuál es la mentalidad de entrenamiento? Ganar, diría yo. Ganar, sí. Mejorar tu vida. El progresar, el superarse, el tener mejor conciencia, el querer ayudar y enseñarte a servir a los demás, el vivir en un mejor contexto. Fíjate que cuando un niño compite en los Estados Unidos, ¿okay? El niño cuando pierde, se le pregunta en los Estados Unidos, ¿qué te llevó a no ganar? Muchas veces el contexto latino reconoce a pesar de que no ganes y le dice lo importante es competir. ¿Por qué a pesar de que dos niños de la misma edad en un contexto de los Estados Unidos y en un contexto latino, por qué lo vemos de diferentes maneras? Y la respuesta es sencilla: cultura. Así que aquí viene una pregunta filosófica. ¿La cultura nos usa o nosotros usamos la cultura? Sí, nos usa. Y es más, yo pienso que lo que está diciendo usted, la ingeniería transformacional en Sudamérica se usa para que uno pueda reforzar o adquirir autoestima. Y aquí es como marcar la diferencia. Ok, muy buen argumento, Ivonne. Excelente, gracias. ¿Qué tú crees? ¿La cultura nos usa o nosotros usamos la cultura? Depende de la conciencia de la persona. Puede ser. Yo pienso que nos usó porque así crecimos y luego nosotros la seguimos usando después porque no conocíamos hasta que nos entrenamos. Entonces la usábamos porque no queríamos salir de esa zona de confort. Al principio porque así nacimos en esa cultura nos usó y después nosotros la usamos. Pero ahora que tenemos entrenamiento nos damos cuenta de cómo está la situación. Ok, Doris. Gracias. La respuesta no puede ser las dos. La cultura nos usa y también nosotros la usamos. ¿Dualismo? Es que ya la venimos arrastrando hasta en los genes, la cultura. La cultura, por ejemplo, es nuestro limitante, es el parámetro que tenemos, porque hemos sido, no sé, educados tal vez, o que tenemos que portarnos bien, el sentimiento de culpa, que nos arraiga, o sea, lo tenemos tan arraigado que nos lleva bastante trabajo poder salir. En cambio, aquí en los Estados Unidos, tal vez sea por la diversidad cultural que hay, que no le prestan tanto atención. Dicen, no importa, si quieres sobresalir, aunque hagas el ridículo, pero marca la diferencia, da de ti. Mientras que a nosotros nos dicen, cree en ti, cree en ti, cree en ti. Ok, interesante. ¿Alguien más? Yo creo que también la usamos y nos usa. Y eso va a depender en qué situación nosotros estamos. Siempre va a depender de la situación, porque si está a nuestro favor, podemos usarla, cultura. Pero si estamos en contra, estamos desesperados, estamos en una situación que no nos favorece, podemos usarla también a nuestro favor. Pero siempre va a haber una posibilidad de poder usarla dentro de los dos ámbitos, pero va a depender más de nosotros. ¿Cómo lo usamos? Claro, por ejemplo, lo mismo, acá, ¿cómo lo usamos? ¿Todos los mexicanos llegan tarde? No. O sea, no. Algunos que juran que pueden llegar tarde, o que está dentro de su ADN o su contexto, pero hay gente que es mexicana y que es muy responsable. Como hay chilenos, ¿me entiendes o no? Como hay chilenos que llegan tarde siempre. Seguro. O sea, entonces, al final, no son todos.
No, Ciertas personas. Entonces, si yo llego tarde, digo, bueno, ya me acostumbré a vivir con tantos mexicanos, no estoy hablando es solamente por el ejemplo, que como sé que siempre llegan tarde, yo para qué voy a llegar temprano. Porque al final siempre llego sola y estoy 1 hora y media esperando. La uso a mi favor, ¿me entiendes? En ese momento. Ahora, si yo dijera, no, mira, ¿sabes qué? Voy a llegar a la hora llego a la hora y llamo a todas aquellas personas que están llegando tarde. También la uso. Pero siempre hay alguien que eso siempre va a estar en nosotros. Siempre. Y ahora, si lo manejamos a nuestro favor para el beneficio de la humanidad, para el beneficio de las personas, eso sería una buena forma de utilizar nuestra cultura. ok, pero creo que no contestaste mi pregunta. ¿Cómo la usamos? Acabo de decir, porque la puedo usar a mi favor o en contra. ¿Cómo? Por ejemplo, el mismo llegar tarde. La uso cuando me hago víctima, todos llegan tarde, yo llego tarde. Esa es una forma. La uso como víctima. Ok, la gracias. puedo usar, exacto. Esa es una forma. Y otra forma es llegar, hacer todo lo contrario. Gracias. ¿Quién más? Yo, Viri. Viri. Hola. Hola. Bueno, pues yo pienso, sí, pienso que es cultural, porque como uno que está aquí en los Estados Unidos, yo me he dado cuenta que los de aquí son muy puntuales y para ellos es la puntualidad vale oro. Por ejemplo, vas al doctor y llegas 15 minutos tarde y no te atienden. ¿Por qué? Porque ya para ellos es algo muy importante, porque en esos 15 minutos que tú te tardaste, algo puede ocurrir. Llegas a tu trabajo y como ahora yo que soy transformada, se me ha ocurrido la flamante idea de decir, voy a renegociar tiempo. Pero siempre por la cultura. Y, o sea, vamos agarrando, como Calú dice, a nuestra conveniencia. Ajá. Estamos ahí. Entonces, ¿por qué hay veces no decir, bueno, pues sí, estuvimos en una corriente, pero ya salimos de ahí? ¿Por qué no utilizarlo? Pero nosotros mismos nos dejamos ir por la corriente. ¿Crees que podemos salir de la corriente? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Cómo sales de la corriente? Creando, bueno, para mí la corriente siempre va a estar ahí, pero si yo me enfoco en no dejarme llevar, siempre voy a estar trabajando en lo que sé que la corriente me va a arrastrar. Te voy a decir que escucho. Dale. No significa que sea verdad. Uh-huh. ¿Ok? Por favor, no lo tomes a mal. Escucho como si dijeras, los que toman el proceso transformacional y los otros seres humanos. Podrá ser que sí. Y te preguntaría algo. ¿Transformación divide o transformación unifica? Unifica, porque es cuando tú entras en querer llevar a todos y estar ahí para empezar una transformación, y empiezas por ti, con tu familia, con la gente de afuera, para estar en un mismo contexto. Ahora, otra pregunta. ¿Hay una diferencia entre el ser humano que no toma transformación y el ser humano que toma transformación? Sí, porque como que tú estás ya más conscientemente más arriba, y no quiere decir que él esté abajo, sino que tú ya haces las cosas conscientes, ya no eres inconsciente. Híjole. Tengo otra pregunta para todos. ¡Dale! Tengo otra pregunta para todos. ¿Has conocido gente que toma el entrenamiento transformacional? Tú te enteras que tomó el entrenamiento y que dices, Dios mío, esta persona está igual o peor de lo que yo la conocí. Sí. ¿Nunca han conocido a alguien así? Mira, ahí están los deditos. Déjame decirte algo. Solo, repito, no es una verdad, considero una conversación.
No, ser transformado no te quita de la corriente. Ser transformado, ser humano, te hace parte de corriente. Ahora, a donde yo quiero llegar como entrenador y hacerte ver es, la gente estamos fallando a la palabra, la gente hacemos acuerdos rotos, inclusive muy probablemente la mayoría de nosotros, si regresáramos al entrenamiento básico, ¿se acuerdan del ejercicio lote chatarra? O no sé si lo recuerdan como basural, no recuerdo cómo lo llamen ustedes en el entrenamiento. Podría apostar, no como una verdad, pero podría apostar que ustedes tendrían que limpiar cosas con ustedes mismos. Es decir, acuerdos que ustedes se fallaron a ustedes mismos. Me prometí esto, me prometí aquello, prometí esto a mis hijos, prometí esto a mi pareja o a mis padres. Y hemos hecho promesas y acuerdos rotos. Y eso es fallar a la palabra. Ahora, hay de acuerdos a acuerdos. ¿Cómo puedo evitar fallar lo menos posible al contexto de ser mi palabra? Veo que hay dos personas con mano arriba, no sé si iban por estos argumentos o iban por argumentos anteriores. Parece que es Catherine y Freddy. Y Leonardo. Y Leo, ok. Hola. Hola. Bueno, estaba con la manita arriba por el comentario anterior, pero te respondo a los dos. Gracias. En el primero era, si eres víctima, la cultura te usa, y si eres responsable, tú usas la cultura. Y la otra pregunta era, ya no me acuerdo cuál era. Estaba pensando en esa, Ale, de darte esa respuesta. Y la otra... Ay, no me puedo acordar cuál era la otra que hiciste. ¿Cuál, mi amor? La última. Déjame traer al frente, tal como la dije. ¿Alguien que nos apoye tal como la dije? ¿Qué podemos hacer para no romper acuerdos con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para no romper acuerdos con nosotros mismos? ¿Cómo puedo fallar? Ok, mira, yo tengo una filosofía que si no lo vas a cumplir, mejor no te comprometes a algo que no vas a cumplir. Ahora, eso también no lo diría que ahora que es parte de una filosofía, porque eso también te lleva a no comprometerte con nada. Porque si sabes que no lo vas a cumplir, entonces mejor no te comprometes con nada y paras tranquilito por la vida sin mayor compromiso. Pero eso también te quita la oportunidad de estar dentro de la corriente y poder hacer algo para que, no sé, para que tú puedas mejorar o tu entorno pueda mejorar. Entonces, sí es bueno comprometerte, pero uno tiene que en el fondo buscar el balance de que si te vas a comprometer a algo, realmente lo hagas. Y si no lo vas a hacer, mejor no comprometerte en nada. Ok. Gracias. Freddy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Freddy. Sí, yo quería comentar justamente lo último. Habían varias cosas, ¿no? Pero lo que estabas diciendo, si transformado o una persona que no ha hecho un proceso es mejor persona. ¿Puede ser así que lo dijiste o lo planteaste? No tal cual, pero digámoslo. Ok, entonces yo estaba recordando. Había una diferencia entre una persona transformada y otra que no ha sido transformada. Eso era. Gracias, Calú. Sí, y estaba viendo, yo creo que la esencia como tal del ser humano es que no tenemos por qué etiquetar si eres transformado o no, porque el hecho de que si, por ejemplo, yo ya, mi ser ya era ser buena persona, lo que hizo transformación para mí simplemente es subir un nivel más, ¿no? Por llamarlo de una manera, a un escalón más, llegar a la excelencia
y no quita, o sea, y entonces allá afuera hay muchas muy buenas personas. Ahora que nosotros queremos invitarles es otra cosa. Ahí está el enrolamiento, ¿verdad? Para eso, bueno, y para otras cosas. Y quiero comentar una experiencia que me pasó hace poquito, justamente, no sé si la persona estará aquí, si está, él va a saber. No, entonces yo le invité, yo le invité justamente a hacer, no recuerdo cómo se llama en México cuando la gente pone dinero, si me ayudan, por favor, y todas las semanas tienen que poner dinero. ¿Cómo se llama? Tanda, Una tanda, una tanda o tanda. cundina, le dicen. Gracias. Perfecto. Bueno, es que no soy de México, sí. Pero, entonces, pues, entonces me invitaron a una tanda, ¿verdad? Y entonces, esa persona, ok, cariño, esa persona, yo le llamé, le invité, y lo primero que él me dijo fue, Freddy, ¿con los que vas a hacer la tanda son transformados? Y claro, la verdad que eso me chocó tanto, porque yo le dije, oye, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que, o sea, que la gente de afuera, o sea, tienen que ser transformados? O sea, que siempre tengo que estar con transformados. Dije, afuera hay mucha gente muy buena, con buenos principios, con buenos valores. O sea, y al final sabemos, ¿no? Tú eliges cuál es el entorno en el cual tú quieres rodearte, ¿no? Entonces, y mira, fíjate que después de esa persona, en ese momento no se dio cuenta, obviamente le hice interrupción y me agradeció y me dijo, Freddy, la verdad, no me había dado cuenta, es verdad, y discúlpame, ¿no? Entonces, yo creo que está bonito, vivimos contexto con gente transformada, pero oye, afuera, para eso nosotros somos, ¿verdad? Entonces, y que la gente luego lo nota y dice, oye, ¿qué sí? Entonces ahí en el momento que pues tú estrechas esa invitación, pero nada más sí que quería actuar esa parte. Gracias. Seguro. Excelente aportación. Gracias por traerla. ¿Alguien más me decías que iba a participar? Leonardo. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todos. Hola, Leo. Espero que bienvenida noche y bienvenido miércoles. Espero que estén y se sientan bien. Solo quiero aportar dos cosas. Uno, la diferencia entre cultura y costumbres. Culturas por países o por zonas geográficas, por continentes. Y una cosa es la cultura y otra cosa son las costumbres sociales dentro del constructo social. Son dos cosas bien distintas que creo que se tendió a medio confundir un poco. Primero. Y segundo, coincido 100% con lo que dice Freddy, con el hecho del asunto de las personas transformadas o no. Transformadas para mí no es más que una etiqueta, porque cuidado, es mi pensamiento, por supuesto no quiere decir que sea el correcto, pero es mi pensamiento, cuidado con las etiquetas, porque se puede llegar a tender a los egos y a las arrogancias de que yo estoy de más nivel espiritual o de más nivel de conciencia, o que si no son transformados, mejor dicho, si no son transformados, no, si no han pasado por el proceso, por el programa de transformación y todo esto, entonces ya no son dignos de tal. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque se puede llegar a entrar, quienes tomen ese camino, pueden llegar a entrar en el camino del ser absoluto, del dueño de la verdad, y eso no es así, o al menos a mi parecer no es así. Hay infinitas cantidades de pensamientos, infinita cantidad de pensamientos de creación, de puntos de vista tan maravillosos que no tiene que ser eso. Entonces, el usar una etiqueta, mucho cuidado porque yo estudie o porque yo tengo cierto nivel de conciencia que para mí pueda ser más alto, pero eso es según quién. Entonces yo creo que lo más importante, lo más bonito y lo más poderoso es centrarse en
en el amor universal, literalmente, y en la coherencia en lo que para ti te puede hacer. Para ti te puede hacer de acuerdo a tus compromisos, es tu coherencia, lo que tú consideras coherencia para tu momento, para cumplir con tus compromisos, para cumplir con esa etiqueta que te quieres poner, si te la quieres poner. Y muchísimo cuidado con esas mezclas, que creo que en vez de sumar, pueden llegar a restar bastante. Muchas Valioso gracias. tu comentario, muy valioso. Ok, excelente. ¿Había alguien más o eran todos? Yo, Alejandro, Ginette. Hola, dale, Ginette. Yo, bueno, estaba escuchando atento y yo pienso que, bueno, el proceso de transformación es diario, es cuando tú te enfrentas día a día a tus retos, a las situaciones de la vida, y pienso que todas las personas tenemos ya por el solo hecho de haber encarnado aquí toda esta información, sino que no la recordamos, y el proceso lo que nos lleva es a recordar lo que somos y qué podemos nosotros crear. Entonces, de pronto a la palabra transformado yo siempre le he dicho como que, bueno, ¿de dónde salió eso? Como que no existe, porque creo que se puede tender a tener etiquetas, pero si yo como ser humano, o al menos es lo que yo pienso, si venimos de una energía divina que nos une a todos, pues ya por ese ende ya tenemos toda la información, sino que el proceso nos ayuda a recordar lo que somos y lo que podemos crear, y eso es en un día a día donde tú te enfrentas y de verdad dices, oh, este es mi entrenamiento, es el de la vida real, como digo yo, porque yo me puedo tomar 1000 talleres y puedo seguir con mis mismos pensamientos, con mis mismas creencias, con mis mismas actitudes conductuales, pero en la vida real es donde yo misma me examino y donde yo misma sé si de verdad lo estoy tomando o no, sino que creo que a veces, abro comillas y con todo respeto, nos podemos hacer los tontos de que no, pero sí, nosotros mismos nos podemos examinar y autoevaluar, y creo que de ahí empieza también el tema de los acuerdos. Si yo misma entiendo eso y hago el acuerdo conmigo misma y me merezco lo mejor, puedo establecer, por ejemplo, un acuerdo contigo basado en esto. Lógicamente los acuerdos son flexibles, no debe ser solo lo que yo diga e imparta, pero establecer los acuerdos depende de eso, de mi prioridad y de mi integridad. Súper, excelente aportación también. Gracias. Ahora, déjame regresar la pregunta. ¿Cómo, como ser humano, yo genero técnica, digamos, estrategia para fallar menos a mi palabra? Para Alejandra, vivir en un contexto donde lo digo es. yo Y creo esto que es para toda la gente que estemos en nuestro programa de liderazgo, para toda la gente que estamos siendo senior, o inclusive para nuestra propia vida. Es decir, ¿cómo puedo comprometerme? Hay una manera, digamos, valiosa de que nosotros obtengamos de este módulo y captemos el valor de este punto para, si es que nos interesa, dejar de fallar a la palabra. ¿Qué tú crees que sea la salsa secreta? The yo secret creo sauce. que, he notado que hay una línea muy, muy finita, y como comparto lo que dice Leo, hay una línea muy finita entre tradiciones y cultura. Entonces, con la pregunta que dices tú ahora, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, de qué manera vamos a generar para hacerlo diferente? Es con nuestras maneras de ser. Si estamos en una corriente, como dices tú, todos estamos en la misma corriente, ¿no? En que es, para mí, es la vida, y somos 8.3 billones de peces que estamos ahí en el río de la vida, ¿right? Y no quiere decir que nadie es mejor que el otro, que es menor, que es mucho más elevado. Sí hay conocimientos, sí hay una diferencia en conocimientos, lo cual no nos hace ni más ni menos que otro. Todos tenemos un cuerpo, huesos, y eso es. Lo demás se basa en conocimiento. Obviamente, si tienes mayor conocimiento, van a haber más oportunidades porque las vas a saber aprovechar, las vas a ver. No obstante, hay una diferencia entre la cultura y nosotros la creamos a través de nuestras maneras de ser.
Ok. Entonces, en nuestro contexto, mi manera de ser, voy a generar una cultura que va a ser contagiosa y va a enrolar a otras personas o otros peces que también pertenezcan a esa cultura. Y hablamos de culturas de respeto, lealtad, ser mi palabra, llegar a tiempo, etcétera, 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 que son maneras de ser que nos ayudan a tener una vida extraordinaria. De acuerdo. Y no nos saca de nuestro río, de este río que vamos, que todos estamos en igual, ¿no? Que todos estamos viajando, que es la vida. Entonces, esto es lo que veo yo. Nuestra manera de ser es la estrategia que usamos para hacer la diferencia. Ok, Juan. Sí, es tu nombre Juan, ¿cierto? Sí. Con toda la honestidad del mundo que tú puedes tener. ¿Esta semana has fallado en algo a tu palabra? Sí. Ok, ya somos dos. Así que no, yo no por ser coach, no creas que no fallo a mi palabra. Claro que he llegado a fallar a mi palabra. Okay. Hay una frase que me enseñó un entrenador, amigo mío, que dice, entre más te brilla la aureola, más te apestan los pies. Así que yo he fallado a mi palabra también. En la parte eclesiástica se dice a mayor luz, mayor condenación. Exactamente. Entonces, así que yo he fallado la palabra. Pero a mí me interesa, como ser humano, no digo nunca fallar porque sería como egocéntrico. Sería como inclusive arrogante que yo te dijera yo no voy a volver a fallar a mi palabra porque soy humano y dentro de ser humano me equivoco, tengo equivocaciones. Pero si a mí me interesa, digamos, reducir drásticamente el fallar a mi palabra, el no fallar a mi palabra, ¿qué puedo crear? Esa es la pregunta final de este módulo. Es el punto clave de este módulo. Y es algo que comúnmente a los seres humanos no nos gusta, es algo que nos incomoda, pero que es muy efectivo. ¿Encontrar valor a lo que me comprometo? Bueno, sí, hay que encontrar valor, claro. Compromiso nivel cerdo. Compromiso nivel cerdo. ¿Quién dijo eso? Juan. Hoy. Bien, Juan. Compromiso nivel cerdo, muy buena. Creo para mí es crear hábitos y maneras de ser que nos sostiene en nuestra palabra. Tenemos como un pared que no podemos salir de nuestra palabra si tenemos los hábitos que nos sostenga en lo que decimos. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo creo que todos decimos palabras bien bonitas en este momento, me incluyo yo, pero basta con que nos maten a enrolar y ahí aparecen todas las conversaciones internas. O sea, y de hecho, el ser transformado también es una cultura. Ser transformado es una cultura, porque tú le dices al otro, eres transformado, sí, y eso significa una serie de informaciones que tú adquiriste mientras hiciste tus programas. Entonces, cuando te dicen, te quieren invitar como senior, como lo que sea, tú sabes que tienes que ir a enrolar. Entonces, ya no son tantos seniors. Ahora, si realmente la transformación fuera real, acá habrían miles de personas y hay 51. Entonces, va a depender de nuestras conversaciones internas, va a depender de nuestra cultura, va a depender de un montón de cosas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso tenemos que verlo cada uno de nosotros en qué, como bien dijo Taylor, es cómo yo sostengo mi palabra. Exacto. Cómo sostengo mi palabra y cómo yo me alineo a mis formas de ser, a mi forma de vida, a mis metas, a lo que yo quiero hacer en mi vida, para que todas esas cosas, ¿me entiendes o no?, podamos sostenernos en nuestra palabra. Porque yo no voy a aceptar una palabra que yo sé que no va con mi forma de vida, con mi forma de ver, y por más que sea ingeniería, por más que sea de todo, yo voy a decir que no, y me voy a sostener ahí. Pero para eso yo tengo que estar primero alineada y súper clara. Pero no es la clase de palabra que estamos diciendo. Estamos hablando de la clase de palabra corazón que tú le das a tu familia, que tú le das a tus hijos. Ni siquiera hoy estamos hablando de ingeniería. Simplemente tú le das la palabra a tus hijos,
o a tus nietos, o a tu pareja, o a la gente con la cual tú amas. Verlo de esa manera. ¿Cómo tú generas el ser tu palabra con ellos? ¿Cómo tú te puedes, digamos, asegurar de cierta manera que vas a hacer tu palabra? Es que eso es imposible. Tú no puedes asegurar que va a ser tu palabra 100%. Yo te puedo asegurar, Jano, Alejandro, que cuando utilizo este método, el 99% del tiempo soy mi palabra. Por eso te lo quiero dar. ¿Lo quieren? Obvio. Ok, aquí viene el punto. Cada que tú te pones en riesgo, estás, digamos, aproximándote a ser tu palabra. Si nosotros no estamos en riesgo por bla, 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 nosotros no vamos a hacer nuestra palabra. Es muy sencillo. Si yo le digo, es un ejemplo drástico, ¿ok? Escúchalo como un ejemplo drástico. Si yo te digo, ok, nos vemos mañana a las 8 y tú me preguntas, Jano, Alejandro, si mañana tú no llegas a las 8, ¿qué precio pagas? Y yo te digo, no vuelvo a ver a mis hijos. ¿Tú crees que tu servidor va a llegar mañana a las 8 a verte a ti puntual como dije? ¿Sí o no? Claramente. ¿Por qué? A Porque huevo. porque para ti son importantes tus hijos. Exacto. Porque estoy en riesgo. Alejandro. Porque para mí hay importancia en la relación que hay con mis hijos. Hay importancia en el acuerdo que hice contigo. A mayor riesgo tiene una persona en su palabra, mayor va a ser el nivel de compromiso y se va a parar en lo digo es. El problema, considero, si le puedo llamar problema, que considera que es cuando escuches problema, escuchas simplemente la conversación. El detalle con la conversación es que la mayoría de nosotros tenemos el concepto de ser tu palabra y ese concepto está devaluado porque no hay nada en riesgo. Alejandro pregunta. Señor. ¿A qué nivel podemos detectar ahí que hay una condición que nos amarra a cumplir nuestra palabra? Hay una condición. Entonces, lo que estoy interpretando es, de alguna forma estamos comprando nuestra palabra porque hay un riesgo. En este Por caso, supuesto. como dices tú. Entonces, ¿cómo sería el no comprar nuestra palabra? El no vender nuestra palabra a costo de algo que va a afectar, algo que va a afectar por no cumplir. ¿Cómo hacerlo? No. Pero ¿cómo hacerlo? El hecho de no tiene que haber ninguna condición. Yo soy mi palabra y me voy a presentar ahí y no hay ninguna condición. Yo voy a hacerlo porque... Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esa parte? ¿Cómo podemos... Muy buena tu pregunta. ¿Cómo podemos ver ahí? Porque si queremos, para terminar, disculpa, para mí representa eso, no, yo estoy comprando mi palabra, o sea, yo estoy obligado a, porque trae una consecuencia que dejar ver a mis hijos, estoy obligado a cumplirlo, y por ende, yo me llevo unas 5 horas antes para asegurarme, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo hago yo para que mi palabra sea transparente y que no haya no hay nada en medio, no hay ninguna compra, no hay ningún riesgo, no, yo soy mi palabra intachable. Conciencia y compromiso. Sin embargo, desafortunadamente, por lo mismo con lo que inicié este módulo, en corriente, requerimos estar en riesgo. Y sí, de cierta manera, como tú dices, estoy comprando y de cierta manera estoy asegurando mediante mi compromiso
el que realmente yo lo voy a hacer. Ahora, yo voy a poner estos estatutos de poner a la gente en riesgo cuando yo detecto que la gente falla y falla y falla y falla su palabra. Pero si yo te conozco a ti y yo veo que usted es una persona la cual comúnmente es su palabra, yo no tengo por qué ponerte en riesgo. Porque de antemano lo que tú me dices con tus acciones, con tu compromiso y mediante quien tú estás siendo, es que probablemente tú eres un ser de palabra. Pero considera esto, solamente considéralo como una conversación. De cada 10 personas que hacen acuerdo con nosotros para X, ¿cuánta gente realmente cumple sus acuerdos? ¿Me siguen hacia dónde voy? ¿O estoy...? Y no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? O sea, no estamos peleando por tener la razón. Yo lo puedo interpretar como que el hecho de ponernos en riesgo sería como seguir entrenando nuestra vida hasta que yo ya no tenga que ponerme en riesgo porque es mi costumbre, mi idiosincrasia y mi propio valor ser mi palabra. Totalmente. Ah, no. Yo pienso que por lo desagradable que es que no te cumplan a ti algo que te prometieron o que no cumplan con su palabra, pues, o sea, tú también, o sea, por lo desagradable que es, tú quieres también tomar eso en cuenta y cumplir, porque es como la ley de la vida, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Seguro. Pero sí logras notar hacia dónde voy con el punto de poner en riesgo. Sí, yo lo entiendo bastante bien. Y cuando dijiste eso, me puse a pensar en que hay un dicho que he escuchado frecuentemente que dice, es mejor ser confiable que ser querido. Ok. Por ejemplo, cuando el común de nosotros, si tenemos una tarjeta de crédito, el común de nosotros paga puntual. Porque ¿qué ocurre si nosotros pagamos un día después? ¿Qué es lo que nos ocurre? Tienes que pagar un fee, o sea, tienes que pagar mucho más. Estás en riesgo. A mayor riesgo, la gente falla menos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Desafortunadamente, la distinción ser tu palabra está un poco devaluada. ¿Qué es lo que requerimos? Poder notar cuántos de nosotros estamos en riesgo por la vida que elegimos vivir. Esto no es la verdad, esto no es una conversación de es así, simplemente es una posibilidad. Y que tengamos la posibilidad realmente de pararnos en riesgo, de realmente pararnos en lo digo es, poder vivir siendo transformación. No para decir yo soy transformado y la otra gente no, sino para que la gente pueda confiar en nosotros y que realmente hagamos lo que decimos que vale transformación. Ser una parada de posibilidad y marcar la diferencia en donde sea que nosotros nos paremos. Alejandro, Preguntas, dudas. Hola. ¿me escuchas? Con gusto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo pongo en el plano de cuando nos diagnostican una enfermedad. Sabemos que ciertos alimentos son dañinos, pero los seguimos comiendo. Pero cuando te encuentras en riesgo, que ya tienes el diagnóstico, entonces ahí sí sabes que tienes que dejar de hacerlo, ¿no? Entonces el riesgo te lleva a alimentarte sano a partir de ese diagnóstico, ¿no? Y sí, gracias por traer esa distinción. Un placer. Alejandro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Ninosca por aquí. Hola. Hola. Lo que estoy escuchando básicamente es lo que yo opino, mi visión. Mi visión con respecto a lo de la palabra es, mi abuelo tenía algo que decía, cada persona o nos diferenciamos de las personas porque tu palabra es un hecho, es un contrato.
O sea, eso a mí me marcó mucho de pequeña. Él me dijo, uno tiene que hacer la diferencia, uno se diferencia del común cuando tu palabra es un hecho. O sea, cuando vayas a usar la palabra, nadie te obliga a decir nada, nadie te obliga a ser conveniente para expresar una opinión. Si lo vas a decir, lo vas a hacer. O sea, es como una condición de digo, pienso y hago y acciono. O sea, es algo lejano de ponernos en cuestión de riesgos como algo personal, en mi visión, en mi parecer, es algo personal en lo cual obviamente uno se pierde. En algunas veces uno no es el 100%, pero pues es algo que uno tiene que trabajar al igual que la personalidad, que uno va todos los días como perfeccionando y enriqueciéndose, que por eso es que estamos acá, pues, como para hacer el mantenimiento, recordar y reforzar todas esas herramientas, todas esas instrucciones que o las bien teníamos a nivel didáctico porque las habíamos las sentíamos como personas y era como es un despertar, y eso es lo que se llama la transformación. La transformación es como la evolución en cuanto a aquellos conocimientos que vamos reforzando, adquiriendo, puliendo para hacer esa mejor versión de nosotros. Entonces, yo pienso que cuando lo haces en versión de esfuerzo, cuando lo haces en cuestión de situaciones de peligro, como el ejemplo que pusiste, obviamente sale a relucir todo aquello que ya sabemos y que está entre nosotros, que es una base esencial de nosotros, que todos lo tenemos, todos lo sabemos, pero pues no lo usamos, no lo sacamos a relucir, sino en momentos en que realmente lo necesitas. O sea, esa es mi visión. Excelente. Gracias por compartirla. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Para mí fue un honor y un privilegio venir acá con ustedes. Son un grupo fenomenal, una comunidad maravillosa. Confío en que hayas escuchado lo que busqué transmitir. Soy responsable por lo que digo, más no por lo que tú interpretas. Te pido perdón si en algún momento algún ejemplo no fue de tu agrado, ¿okay? No fue con la intención de molestarte, ¿okay? Te pido perdón por eso. Y aprovecho este módulo para apreciarte, agradecerte, desearte que tengas acabamos de pasar Día de Acción de Gracias. Ojalá la hayan pasado de maravilla. Les deseo a todos ustedes que tengan una feliz Navidad, que tengan un extraordinario año nuevo y que por supuesto sus futuros imposibles estén llegando a sus vidas en salud, en bendiciones para gente que los rodea. De mi parte y de parte de mi familia, deseo que tu ser más preciado y en lo que tú creas te bendiga de manera diaria. Que tengan una extraordinaria noche. Okay. Gracias, Jano. Te agradecemos muchísimo. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para ti, Jano, también. Gracias, mis amores. Gracias. Shirley, todo Buenas tuyo. noches. Gracias, Jano. Chicos, qué rico verlos, graduados todos acá. Los reconozco por haber estado aquí. Qué lindo estar en esta época, estarnos uniendo y viéndonos en valores agregados como este. Así que cada mes los vamos a tener, cada mes un tema distinto, cada mes los vamos a citar para que estemos aquí creando, transformándonos minuto a minuto, estando en esa evolución. Así que un beso desde toda Ingeniería Transformacional, un beso y un abrazo, y nos seguimos viendo. Y a ver cuándo hacemos nuestra reconexión de tribus. Ahí nos vamos a divertir. Así que buenas noches. Un besito. Bye, chicos. Gracias, Shirley. Buenas noches. A ustedes. Gracias. Bye. Buenas noches, que descansen. Cuídate de los osos.